pues voy a pronunciar esta conferencia que espero sea del interés también de los que no son europeos, porque tal vez pueda servir también como inspiración en el futuro en sus propios continentes. Una interpretación creyente de la construcción de la Unión Europea. Primer punto, entonces, situación de las cuestiones en debate. Hace unos años, en sus brillantes escritos, Christopher Dawson afirmó: de ordinario, los europeos nunca han pensado demasiado en la naturaleza de la comunidad internacional a la que pertenecen. Se les ha enseñado a concentrar la atención en la historia de su patria, en sus problemas políticos y lo que se refiere a su Estado, de tal manera que actualmente, cuando el problema europeo se ha convertido en una cuestión política vital y la misma existencia de Europa está en peligro, se encuentran a menudo desorientados para explicar lo que es Europa, qué derecho tiene ésta a existir y cuáles son las condiciones de su supervivencia. Lo que le lleva a proponer: necesitamos urgentemente comprender mejor a Europa. Si no entendemos esto, no podremos comprender gran cosa del mundo en que vivimos. Y en esta obra citada, que se titula así, Comprender Europa, y que se acaba de editar en Ediciones Encuentro, el autor afirma también que no podemos empezar a comprender a Europa sin estudiar la tradición de la cultura cristiana, que fue el vehículo originario de la unidad europea y la fuente de sus propósitos espirituales y de sus valores morales comunes. Fin de la cita. Ahondar en las raíces cristianas de Europa y en los valores éticos y religiosos que están presentes desde el comienzo en la Europa moderna nos parece un servicio hoy necesario para construir de forma consciente lo que con razón se llama hoy una ciudadanía europea. Y los cristianos no podemos faltar a esta cita con la historia. En una primera toma de contacto con las cuestiones en debate, quiero comenzar con una constatación. En el fragor político que tuvo lugar, los mayores lo recordamos, los jóvenes no, a principios de este siglo, hace 20 años, con la pretensión de elaborar una constitución europea, se debatió mucho sobre si el cristianismo tenía que aparecer en el prólogo o no. Al final no se votó esa Constitución europea. Un servidor votó que no, precisamente porque no aparecía esta cuestión. Es una pequeña confesión. Pero la cuestión es la siguiente. Cuando en el Parlamento Europeo, en el año 2009, el entonces presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, estaba en discusión sobre las cuestiones de Europa, afirmó lo siguiente: Europa es una realidad laica. Obviamente esta afirmación estaba en continuación con todo su proyecto de España es una realidad laica, e hizo todo lo posible para esta cuestión en los casi 8 años en que fue presidente. Esta breve aportación que yo quiero hacer hoy es demostrar que tanto la Europa del pasado como la Europa actual, empeñada en un proyecto de unidad y comunidad de diversos pueblos, es una realidad nacida de un acto de fe y esperanza de los líderes que la pusieron en marcha, líderes políticos, entre paréntesis, todos católicos, y una realidad que sigue teniendo un sustrato moral y espiritual que nada tiene que ver con el laicismo, sino más bien con la religión mayoritaria desde hace 2000 años en el continente europeo, que es el cristianismo. Para ello me sirvo principalmente del documento, maravilloso y excelente documento elaborado por la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea, la COMECE, en 2005, y que tiene este título: una interpretación creyente de la construcción de la Unión Europea. En ella, los obispos europeos se exhortaban a sentirse responsables del importante y grandioso proyecto de unión entre los pueblos de Europa y ofrecen una mirada
a la historia de la Unión que normalmente pasa desapercibida. Y por eso me ha parecido importante señalar con profundidad esta mirada que normalmente nunca se hace hacia la cuestión del origen y la historia de la Unión Europea. Cuando a los alumnos les pregunto cuál es la bandera de la Unión Europea, bueno, me dicen una bandera azul. ¿Por qué azul? Tiene 12 estrellas amarillas y tiene que ver con la Inmaculada y los 12 apóstoles. Esa bandera no es laica, sino todo lo contrario, empezando por ahí. Y de paso, los obispos europeos sientan las bases de una comprensión de la Unión que nos da una idea muy distinta de la que puede sugerir la afirmación de que Europa es una realidad laica. Y es que ni los políticos que la pusieron en marcha, ni los líderes actuales, ni tampoco la mayor parte de los ciudadanos europeos tienen como base de su vida el laicismo, sino más bien la fe cristiana que ha inspirado y sigue inspirando la mayoría de las realizaciones de Europa, tanto en el pasado como en el presente. Permítanme un pequeño recuerdo personal. En la tercera Asamblea de Iglesias de Europa, Asamblea Ecuménica, en la que tuve el honor de participar en la comisión organizadora de toda la Asamblea, éramos 12 católicos y 12 entre anglicanos, protestantes y ortodoxos. Cuando nos recibió en Sibiu, en la Transilvania de Rumanía, el alcalde de la ciudad, nos recibió un alcalde que hablaba alemán, hablaba húngaro, hablaba rumano y hablaba alguna otra, inglés. Y nos recibió diciendo: hemos colocado una cruz muy grande en la colina que ve toda la ciudad porque a ustedes les recibimos en una ciudad cristiana. Y cuando en Wittenberg, el lugar donde Lutero empezó la Reforma, nos recibió el presidente de la República Alemana, comenzó citando la carta a los filipenses y terminó citando a Juan Calvino, el presidente de Alemania. Por eso digo que las preguntas que nos tenemos que hacer y que hace este documento de los obispos europeos son muy importantes para nosotros y creo también en parte para quienes no son europeos y gozan de vivir en Europa. Y las preguntas pueden ser: ¿continúa impregnando la construcción europea la herencia cristiana? ¿Se puede aclarar esta cuestión a partir de una reflexión teológica sobre los momentos claves de la historia europea? ¿Qué exigencias morales se derivan de la herencia cristiana para los católicos en la Unión Europea, para un diálogo entre ellos, las otras confesiones cristianas en Europa y otros pueblos y continentes fuera de Europa? Lo que ahora nos interesa mostrar es que una comprensión política de la construcción europea es también posible si hacemos una interpretación teológica que nos ayuda a superar todos los conflictos y confrontaciones bélicos del pasado, puesto que el siglo XX ha sido catastrófico para Europa. Punto 2, entonces, los momentos centrales del proceso de la Unión. La Unión empezó en 1950, pero fue muy significativo que el 1 de mayo de 2004, 10 nuevos estados, de pronto 10, la vez que más estados se han incorporado a la Unión, se incorporaban saliendo todos de la Europa del Este. ¿Y por qué ha sido tan importante? Porque luego en 2007 entraba también Rumanía y Bulgaria. La actual Europa de los 27 ha dado pasos de gigante en la marcha hacia la unidad, si miramos lo que ha sido el siglo XX. A partir de las incorporaciones de los países del Este se puede considerar superada de forma definitiva esa división de Europa en dos bloques antagónicos, superada la Guerra Fría
esa guerra que después de la Segunda Guerra Mundial todavía ha causado tantas muertes, tanto sufrimiento en los países del telón de acero. La integración de países excomunistas en 2004 y 2007 fue preparada, y esto es interesante, mediante los correspondientes referéndum que dieron un sí sin ambigüedad, aunque no hubiera tanto entusiasmo como en los principios. Con todo, el entusiasmo mayor fue, claro, en 1989, cuando cayó el muro de Berlín y todos estos países recuperaron su independencia y sobre todo se sacudieron el yugo de la Unión Soviética. Es preciso ahora profundizar, por tanto, en el lenguaje muy interesante para valorar el alcance de estos acontecimientos, y es que mientras que en los 15 países ya integrados hasta 2004 se hablaba de una ampliación de la Unión Europea, los nuevos Estados miembros venidos del Este lo llamaron la reunificación de Europa. Y esta diferencia de expresiones tiene gran trascendencia. Para los estados que ya estaban en la Unión, la ampliación era un trastorno, aunque necesario, pues se inscribía en la lógica del proceso unificador ya existente. Pero en los nuevos miembros, sobre todo los que salían del totalitarismo soviético, significaba volver a encontrar su lugar en el seno de las naciones europeas. En su piel tienen grabado a fuego el hecho de que fueron arrancados de forma brutal y arbitraria de las otras naciones europeas como consecuencia de los acuerdos de Yalta en el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Stalin prometió a estas naciones que les iba a dar libertad democrática y elecciones, cosa que nunca hizo, y al contrario los subyugó totalmente bajo el régimen comunista. Por eso, el 1 de mayo de 2004 ha significado para estos países una nueva era. El cambio de vocabulario es revelador y al mismo tiempo indicio de una responsabilidad para todos los ciudadanos de Europa, pues si queremos evitar malentendidos que serían ruinosos en el futuro, debemos emplear absolutamente el tiempo en los medios para comprendernos mutuamente, porque no podemos construir un porvenir común si no sabemos encontrar una memoria común capaz de integrar las diversas memorias todavía fragmentarias. Ahora bien, lo que supone el gran proyecto de la Unión Europea es algo de significación trascendental, porque es dejar atrás esa memoria herida de todo lo que ha significado el siglo XX. Y ello nos ayudará a ver que, a pesar de que en Europa hay historias divergentes, en realidad hay una raíz común, que habla de una historia común de Europa. Dawson dice: ¿no hemos reflexionado en que no hay una cultura asiática o una cultura africana? Pero sí hay una cultura europea. ¿Por qué? Pues bien, por las raíces de la cultura cristiana en 2000 años, que le ha dado la filosofía griega, el cristianismo, la raíz judía bíblica, de acuerdo, el derecho romano. Pero, sin duda, lo que más unificó toda la historia de Europa es en sus valores morales, filosóficos, teológicos, y en su cultura en general, en el arte, en la música. Bueno, muchas gracias a los músicos hoy, que lo han hecho fenomenalmente. Nos han hecho sentir un poco en el cielo. Pues todo eso es parte de la cultura europea y no es fruto del laicismo. Europa ha nacido de una opción espiritual a favor del perdón y una voluntad de superar la violencia mediante el diálogo y la solidaridad. Y estas dos victorias tienen en común mucho más parecido del que aparentemente podría sospecharse. Un acto espiritual y un acto de solidaridad. ¿Por qué? Porque eso lo ha inspirado la fe cristiana, que ha hecho que los pueblos europeos se reencuentren y se unan y puedan contemplar juntos
un futuro común. Bien, yo tengo escritas muchas cosas, pero no quiero alargarme demasiado. La cuestión es que la Unión Europea, en el estado actual de su desarrollo, decimos que tiene que ver mucho con lo que se produjo en el acto fundador, ir al origen. ¿Por qué? Porque su carácter eminentemente ético y espiritual de ese acto fundador puede fundar duraderamente la reconciliación entre los pueblos de la Unión. La Unión Europea, en el estado actual de su desarrollo, reposa sobre dos movimientos históricos de una significación espiritual, no política, aunque política con la base espiritual. Y por eso tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones espirituales, morales, culturales, que han hecho posible su creación, su nacimiento y su construcción progresiva. Y por eso hay que releer, pero no lo podemos hacer ahora por falta de tiempo, la declaración de Robert Schuman, del 9 de mayo de 1950, que los obispos europeos nos dicen con razón, hay que considerar como un acto espiritual cuya fecundidad todavía hoy está activa. Después habrá que considerar la reflexión que hizo el Papa Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus para encontrar la significación política y espiritual de los hechos que tuvieron lugar en el 89, cuando comenzó a desmoronarse el telón de acero. El testimonio de lo que ha escrito Juan Pablo II en Centesimus Annus, en la encíclica Sollicitudo Rei Socialis y en el documento posterior a el Sínodo sobre Europa, son fundamentales, porque su testimonio es único. Mikhail Gorbachev, el actor en Rusia de la desintegración de la Rusia comunista, siempre ha repetido en todos los foros internacionales que si no hubiera sido por este Papa polaco, no habría caído tal vez el sistema comunista. Y por eso digo, cuando leemos con esta clave de lo que ha hecho Juan Pablo II para Europa y lo que ha escrito, sobre todo en estos tres documentos, nos damos cuenta de cómo él no solo es un testigo privilegiado de lo que ha ocurrido, sino al contrario, ha sido el actor principal de eso que ha ocurrido para la libertad de tantos pueblos en Europa. Bien, sobre esa relectura teológica de la declaración de Robert Schuman, entre paréntesis, laico, nacido en Luxemburgo y criado en Francia, pero laico que está en proceso de beatificación, no por casualidad. Cuando volvemos a esa lectura de la declaración del político francés, estamos invitados a contribuir a un discernimiento cristiano de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se trata de un político católico que llegó a estas ideas guiado por su fe y sus convicciones morales como cristiano. El conocimiento de este punto de partida es fundamental, porque la integración a lo que es la Unión Europea fue que muchos otros líderes, también políticos católicos, como sabemos, de los diversos países más importantes en ese momento de Europa, fue un acto espiritual y moral de enorme trascendencia. Bien, empezaba así, pero solo puedo invitar a que se lea esa gran declaración liminar. Señores, es evidente que ya no se trata de palabras huecas, sino de pasar a los hechos, decía Robert Schuman, a un hecho audaz y constructivo. Francia se ha pronunciado y las consecuencias pueden ser inmensas, esperamos que lo sean. La paz es lo que está en juego.
Para que la paz pueda tener posibilidad de éxito, es primordial que Europa exista. Como político francés, supo alargar mucho su mirada para que no volviera a repetirse lo que sucedió en las dos guerras mundiales. Y continúa así sobre la paz, la transformación de Europa, cómo se ha de estructurar, y él, como buen político, empezó con lo concreto. Una Europa en la que el Ruhr y el Sarre y sus cuencas francesas trabajarán en común, de común acuerdo. Y bueno, no puedo leer todo esto, pero sí que pasó de las palabras a los hechos, y lo que propuso es: si en vez de producir y enriquecerse cada país por su cuenta, producimos juntos, empezando por el carbón y por el acero. En ese tiempo Alemania producía el doble de carbón y acero que Francia, pero supo solicitar esta producción de los bienes juntos, un enriquecimiento juntos de los diversos países. Entonces ya no va a no tener sentido agredirse un país contra el otro. Y esta es la grandeza de la declaración de Newman del 9 de mayo de 1950. Era una propuesta muy audaz, ciertamente, y se formó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el embrión de lo que hoy llamamos la Unión Europea. Y aunque puede parecer que la propuesta de Newman, asumiendo las ideas de Jean Monnet, que estaba sentado a su lado justamente en la declaración pública, aunque pueda parecer que estaba muy influida por las circunstancias de la posguerra, lo cierto es que esta propuesta concreta de producción de bienes es el camino valiente y pionero para toda Europa, porque lo decisivo es que permitía la integración de los intereses nacionales en una entidad más vasta. Pronto reaccionaron Konrad Adenauer en Alemania, político católico, Joseph Bech, Alcide de Gasperi en Italia, católico, etc., Paul-Heinrich Speck en Países Bajos. Y ellos también tuvieron esa visión de futuro, que es soñar como Schuman en una Europa que permita superar los nacionalismos que tanto daño hicieron para causar las guerras mundiales y que tanto daño siguen haciendo. Y nosotros en España creo que sabemos algo de esto. Bien. La idea de Robert Schuman y de estos políticos que pusieron en marcha la Unión era la reconciliación, la paz, la libertad y la solidaridad, como dicen los obispos europeos. Eso fue un fondo profético de una declaración política. Gracias a Dios por lo que yo conozco de Europa, y no es poco, porque yo voy siendo viejo, pues los políticos en los países europeos no son el laicismo que tenemos hoy en España, gracias a Dios. Son muy diferentes. No solo respetan a los cristianos, sino que Jacques Delors, en los años 90, invitaba a las iglesias de Europa a dar un alma a Europa. Yo diría a recuperar el alma de Europa. Pero es interesante que se vea esta declaración de Schuman como un fondo profético de una declaración política, porque la política es un noble ejercicio de actividad ciudadana, y políticos como Schuman y los que hicieron posibles la Unión, creo que nos dicen cómo se puede ejercer la política y no de unos contra otros. Pues bien, como ciudadanos y como creyentes podemos todavía inspirarnos en ese gesto profético que da tanto futuro a nuestros países integrados en la Unión Europea. Hay un principio clarísimo que es la paz, es decir, evitar todo lo posible la agresión de unos países contra otros. Y el segundo gran principio es
la libre determinación de las naciones para formar parte de la Unión, es decir, el respeto a la libertad en el compromiso para formar parte de esta comunidad. De hecho, en el Tratado de Roma, cuando se fue haciendo esta Unión Europea, ni siquiera se contemplaba que un país se pudiera salir de la Unión, cosa que por desgracia vemos ahora con Inglaterra y los problemas que está trayendo y que traerá el Brexit. Pues bien, la novedad histórica de esta creación de instituciones comunitarias, en particular, era crear luego una alta autoridad que está por encima de las autoridades políticas de los países, con lo cual esa autoridad garantiza un nivel mínimo de participación de los estados grandes y pequeños y también un fondo de solidaridad. Fondo de solidaridad que ahora en España vamos a sentir muy bien. Gracias a que estamos integrados en esta maravillosa creación e impresionante creación de pueblos en Europa, vamos a sentir mucho menos las consecuencias de esta pandemia. No quiero pensar si, como dice uno de los políticos que ahora está en el gobierno, de todos muy conocido, si nos hubiéramos salido como él quería del euro y de la Unión Europea. A ver ahora qué es lo que piensa cuando venga todo el dinero que nos va a ayudar a salir de estas terribles consecuencias de la pandemia. Pues bien, también es interesante que la Unión Europea siempre ha pensado que no solo su unidad es importante para los pueblos de Europa, sino también para ayudar a otros pueblos del mundo, como hace continuamente la Unión Europea. Bien. El tiempo ha dado la razón a Robert Schuman. En los 70 años de aplicación de su propuesta podemos decir que se ha establecido la paz, se ha respetado la libertad de los países y Europa ha progresado en la solidaridad. Y lo hace ahora de manera enorme. Esta última la vemos sobre todo con lo que pasó con Grecia y Portugal, que tuvieron que ser rescatados en 2008, y lo vemos ahora con el problema del COVID-19. Para muchos católicos y también cristianos de otras confesiones, la integración europea ha venido a ser el punto de cristalización de sus aspiraciones hacia la paz mundial, la democracia, la justicia internacional. Y por tanto, la Unión Europea, a pesar de su debilidad, a pesar de sus vaivenes, decimos que, siguiendo la intuición de Robert Schuman, está consiguiendo sus fines. Bien, un punto cuarto trata de otra historia de Europa. Y en esa, pues, no puedo desarrollar la forma de lectura que hacen los obispos europeos, pero lo que sí hacen es ver cómo los países que estaban bajo el telón de acero nunca estuvieron de acuerdo con esa situación y siempre reivindicaron, a veces con el aplastamiento violento de la Unión Soviética, reivindicaron pertenecer a un lugar en Europa que les había sido arrancado. Y así pongo todas las revoluciones en contra del sistema comunista, que fue terrible en su opresión. Yo tuve la gracia, si se puede decir, de estar en la Alemania Oriental viendo el panorama antes de que cayese el muro, y luego he tenido ocasión en Alemania después de la caída del muro, y les puedo asegurar que nada tiene que ver esos países que estaban bajo el telón de acero y cómo están ahora. La otra historia nos mueve, y según Juan Pablo II, a pensar cómo cayó el muro de Berlín como símbolo del sistema opresor comunista en Europa. Y según él, lo señala de forma estupenda en sus escritos que he citado antes, cayó sin tiros,
sin muertos. ¿Por qué? Porque el primer principio era el rechazo de la violencia y la mentira. El comunismo, como todos sabemos, está en gran parte basado en la mentira, y basta ver cómo vivían los líderes comunistas criticando el capitalismo, y vivían como más capitalistas que los de Europa occidental, pero siempre mintiendo y criticando al capitalismo. Por tanto, en Centésimos Años se explica cómo Polonia y cómo estos países superaron la Guerra Fría rompiendo el muro por la no violencia y la lucha contra la mentira, es decir, proclamando la verdad de lo que ocurría. En segundo lugar, por la experiencia de la solidaridad, porque, como decía Juan Pablo II en Yasna Gora, en el fondo, cada vez que venimos aquí, a este santuario mariano, nos sentíamos libres. Es decir, la fe, y por ejemplo, el padre Popielusco tuvo que pagar con su vida, como tantos otros, la fe era el lugar de la libertad para estos países. Y en tercer lugar, el cristianismo, por tanto, un mensaje de libertad. Y entonces, justamente fue la Iglesia y las iglesias, también los protestantes y también los ortodoxos, fueron, aunque los ortodoxos en menor medida, porque eran mayoritarios en Europa del Este y el gobierno comunista se cuidaba mucho de controlar mucho más y obligar a su jerarquía. Pero el hecho de que se sintiesen libres los habitantes de estos países era justamente su fe cristiana, y fue la que les llevó a superar esta situación terrible mediante la no violencia. Bien, por último, la participación de los católicos entonces y de los cristianos en general en la construcción europea. Los políticos de la COMECE nos dan en este estupendo documento algunas pinceladas por donde puede ir, cómo podemos seguir construyendo esta unión de naciones que tanto bien ha traído Europa y que le ha ayudado a superar realmente el siglo XX, el terrible siglo XX para Europa, y cómo podemos seguir construyendo esto que siempre será frágil, pero que depende de todos nosotros, y los católicos tenemos una responsabilidad. Una indicación es una ética para la vida, las bienaventuranzas como carta fundamental. Decía Bismarck que con las bienaventuranzas en la mano no se puede gobernar un país. Claro, pero sí se puede recibir la orientación para cómo gobernar para los más pequeños y los más pobres y hacer justicia. Porque los valores morales que han construido Europa, sin duda, vienen del Evangelio y de las bienaventuranzas. Una segunda indicación es la necesidad de una educación para la comprensión de Europa en todos los niveles académicos. Dawson, este gran pensador inglés, convertido al catolicismo del anglicanismo, Dawson dice: si no metemos la educación para ser Europa en todos los niveles de la educación, desde niños hasta la universidad, difícilmente vamos a obtener una ciudadanía consciente europea, con lo que eso significa. Y por eso cito aquí algún texto de él muy significativo. El tercer aspecto es la comunión, una comunión de iglesias particulares. Es decir, las iglesias, la Iglesia Católica es una comunión de iglesias, y una comunión de iglesias particulares, donde, como nos dice el Vaticano II, en cada una de esas iglesias se hace presente y actúa la una santa, católica y apostólica. Y por
La Iglesia Católica ha recibido muchos impulsos para su eclesiología de comunión de lo que significa la Unión Europea. Y al contrario, la Unión Europea necesita también de lo que significa la Iglesia Católica como comunión de iglesias diferentes. Pero aquí tenemos un problema. En Europa se fraguaron las divisiones de los cristianos y Juan Pablo II, sobre todo, nos ha dicho tantas veces, y lo dice en Eclesia en Europa, si los cristianos no somos capaces de vivir en unidad, somos un antitestimonio en una Europa que cada vez más es una Europa unida. Es un antitestimonio. Y puesto que durante los siglos pasados Europa ha sido el continente de las divisiones, ojalá en el siglo XXI seamos todos conscientes de que el ecumenismo y la unidad de los cristianos es una necesidad, no es algo que tienen que cultivar algunos especialistas que les gustan estas cosas, es que está en juego nada menos que la credibilidad del cristianismo. Y como dice el Evangelio de San Juan, que sean uno para que el mundo crea. Luego, la unión de los cristianos no es algo de especialistas, sino, como nos dice el Vaticano II, algo que es esencial para cada uno de los católicos en su decreto Unitatis Redintegratio. Y el otro punto que nos señala los obispos es la doctrina social de la Iglesia como fuente de inspiración en la construcción europea. ¿Cuántos males se evitarían si las directivas políticas siguiesen, al menos en gran parte o en una parte, la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuántos conflictos sociales se evitarían? Pero por eso nosotros, los católicos, tenemos que promover esta doctrina social, precisamente para que eso sea una base de lo que es la cultura europea, incluso de los que no son creyentes. Conclusión. Europa sin los creyentes en el Dios de Jesucristo ya no sería el foco de civilización y de progreso humano que ha significado en la historia de la humanidad. De ahí la candente actualidad que creemos aún conserva el grito de Juan Pablo II en Santiago de Compostela. Los mayores lo recordaremos. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan también de ti misma la respuesta que Santiago dio a Cristo. Lo puedo. Y esto nos lleva, para concluir, en una idea muy bonita de Christopher Dawson. Europa debe su carácter único al hecho de que es y ha sido siempre una comunidad de naciones, todas ellas intensamente conscientes de su personalidad social y de sus leyes, e instituciones políticas distintas, aunque todas unidas por una tradición espiritual común, unos valores comunes y una común cultura intelectual. Incluso hoy día, en el presente estado de desintegración de la cultura europea, y esto no lo dice Dawson, lo digo yo, por culpa del laicismo salvaje, incluso en un estado de desintegración de la cultura europea, estas tradiciones y valores comunes no se han perdido totalmente. Se han debilitado y despreciado, pero no han muerto. Y es tan solo mediante su restablecimiento como se puede salvar a Europa.
Solo mediante el nuevo descubrimiento de este poder y de la restauración de la relación triple entre los fines espirituales, los valores morales y la acción social es como Europa podrá superar la crisis cultural presente, debida ante todo a la contradicción entre el desarrollo del poder técnico y la pérdida del propósito espiritual. Pues bien, si esta pequeña reflexión nos ha servido de acicate para profundizar en nuestra ciudadanía europea y profundizar en los documentos que nos ayudan mejor a comprender la misión que también tiene Europa de cara a otros continentes, pues me doy por muy satisfecho. Muchas gracias.